Buenas tardes, hoy vamos a presentar sobre el transporte y la logística internacional. Nuestro grupo está conformado por Ginette Castillo, Daniela Castillo y Nicole Serrano. La logística y transporte inicia con la llegada del pedido procedente de los mercados exteriores y finaliza únicamente con la entrega del producto al cliente destinado. La forma de entrada en los mercados es condicionada por el papel que el transporte y la logística juegan en el planteamiento de la estrategia del marketing internacional. Este papel es bastante limitado cuando la empresa accede a los mercados a través de la exportación indirecta, ya que ellos vienen siendo o quedarían siendo los intermediarios en la comercialización y los encargados de la distribución física del producto. Las alternativas que se ofrecen en la logística internacional son mayores que en la nacional. Los medios de transporte, la documentación, los seguros, el embalaje y demás exigen un mayor profesionalismo por parte de los responsables de la gestión logística. La importancia de llevar a cabo una buena logística reside principalmente en los costos y servicios al cliente. Los costos logísticos en este caso incluyen la gestión de inventarios, el procesamiento de pedidos, los fletes de transporte, los seguros, el almacenamiento, el manejo, la carga y descarga y el embalaje, la documentación y los demás costos pues asociados a este tema. También incluye los costes, estos tienen un peso muy importante en el precio final del producto. Una adecuada gestión logística no solo economiza estos costos señalados anteriormente o mencionados anteriormente, sino que también reduce y elimina los denominados costos ocultos, que son más difíciles de valorar, pero pues no por ello son menos importantes. Dentro de estos costos se sabe que se pueden evitar, incluyendo a los asociados, las pérdidas de ventas por falta de la satisfacción de clientes y distribuidores, o de pronto por demora en la entrega de los productos y demás. El buen servicio se da o pues se estandariza cuando se cumplen los plazos de entrega convenidos y la entrega de la mercancía en buenas condiciones. Además de esto, la logística aborda el flujo de los materiales, los productos terminados sin información asociada con los mismos desde el proveedor hasta el cliente, con la calidad requerida por el cliente en el lugar donde se solicitó y los momentos precisos o exactos pues donde se solicita la entrega de la mercancía. En el contenedor multimodal y la globalización, tenemos que el sector de la navegación sufrió un cambio radical en el siglo XIX con la llegada de la máquina a vapor y la implementación del hierro y el acero como materiales de construcción naval. En el siglo XX, este mismo sector se revolucionó nuevamente con la implementación o implantación del motor de explosión que convirtió en este caso la navegación transatlántica en el modo más barato de transporte a larga distancia. Después de estos dos sucesos se esperaba una tercera revolución, que es la que incluía la innovación para la marina mercante con un contenedor multimodal que no haría su aparición sino hasta el año 1956. Hasta entonces la carga por paquete seguía siendo de forma tradicional y se manejaba estivando y desestivando las mercancías en los muelles de todo el mundo, que ocasionaba esto que fuera un poco más demorado el proceso de ingresar y retirar de los puertos pues la mercancía. En las grandes innovaciones en la historia comercial tenemos la idea del contenedor multimodal, que era sencilla y revolucionaria. La idea era transportar mercancías introducidas dentro de unidades metálicas normalizadas. Estas no podían tener rupturas y dicha unidad de carga, pese a los cambios que se pudieran producirse en los portadores o los modos de transporte.
Digamos, en este caso las mercancías se cargan, si se cargan previamente dentro del contenedor en cada una de las fábricas o almacenes mayoristas que se encuentran lejos de los puertos, y una vez lleno el contenedor, este se sella inmediatamente y se transporta en los camiones o en las tractomulas a las terminales de los puertos. Allí revisan la mercancía y esta pues procede a partir hacia su destino. Tenemos aquí la visión del gran empresario Malcolm McLean. Malcolm McLean era un camionero estadounidense. Él se frustraba mucho por cada vez que tenía que llevar sus camiones a los puertos por el tiempo que perdía y la demora en estibar y desestibar, lo que mencionábamos anteriormente. En 1956, él hizo un flete en el puerto de Newark, en Nueva Jersey, con un petrolero, e instaló sobre la cubierta de su camión unos listones gruesos con el fin de que encajaran aproximadamente 58 remolques sobre el camión llenos de mercancía. En 1957, esto salió del puerto de Newark hacia Miami con 226 contenedores patentados por el señor McLean. Ese viaje, digamos que fue como considerado como el inicio de la era del contenedor multimodal. Y pues como dato curioso tenemos que uno de los primeros productos en ser transportados en contenedores de este tipo fue el whisky. ¿Por qué? Porque era uno de los que era como objeto de hurto en los puertos y almacenes de intermedios por ser, era uno de los más codiciados. Bueno. En la estandarización del contenedor, los contenedores incrementaron de pronto su productividad de transporte en conjunto. Pues en este caso no fue necesaria, fue muy necesaria su estandarización para lograr que fuera patente y generalizado su uso. Con ese objetivo, el señor McLean entregó gratuitamente la patente del contenedor multimodal a la Organización Mundial de la Estandarización, y este organismo fue finalmente el que estableció una serie de directrices a partir de las cuales la industria naviera empezó a invertir sobre todo en la fabricación de contenedores de 20 y 40 pies, aproximadamente de 6 a 12 metros de largo respectivamente. En la protección física de la mercancía tenemos que el envase, en este caso, es el recipiente que conserva y transporta una determinada mercancía. El objetivo en este caso es la venta del producto fraccionándolo y adaptándolo al tipo de mercado. En el embalaje tenemos que hacer el conjunto de todas las operaciones tendentes a conseguir una cobertura exterior de envase. El objetivo de este es la protección de la mercancía para el proceso de transporte. En este caso, el responsable de la logística deberá estar al día en cuanto al tipo de embalajes existentes, los materiales que se usan, la resistencia, los tamaños, los costos. Los más utilizados son el papel, el cartón, la madera, los metales, las fibras vegetales y el plástico. Digamos que, por ejemplo, el papel se utiliza en envíos en los que no se necesita gran protección. Digamos que aquí una desventaja en este ítem es de pronto el peso. El peso no afecta tanto al momento de realizar el embalaje. El objetivo de esto es que la mercancía sea manejada adecuadamente en función de la unidad de carga que se utilice o el tipo de producto que se trate, es decir, proteger completamente la mercancía y lograr que ésta llegue pues bien a su lugar de destino. También está el tema de las estivas. La estiva es en la que se coloca la mercancía y con la que se traslada con los carros de carga de un lado a otro sin perjudicar el contenido de las cajas o del embalaje. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas cuando se va a realizar almacenamiento. Entonces, una de ellas es que el almacenamiento prolongado aumenta el riesgo de robo, de roedores y demás. Algunas mercancías no soportan el almacenaje a la intemperie, entonces tienen que
tiene que haber un lugar específico para cada tipo de mercancía. La mercancía de alto valor siempre tiene que estar en recintos bajo vigilancia y se debe tener en cuenta que una preparación incorrecta de la documentación puede significar o llevar a cabo que la mercancía quede en la aduana del país de destino. En los tipos de contenedores tenemos el dry van, que es un contenedor estándar de 20 a 40 pies y este es cerrado herméticamente. Tenemos también el high cope, que es un contenedor estándar de 40 pies, pero es un poco más alto que el anterior. También tenemos el reefer, que es un contenedor de 40 pies con sistema de control de temperatura, que puede ser frío o calor, y este suele ir conectado en el buque, la terminal e incluso en el camión. Tenemos el open top, que es un contenedor abierto por la parte superior. Pues este puede sobresalir sobre la mercancía, pero en ese caso se pagan suplementos en función de cuenta para la carga para asegurarla. En el open site es un contenedor abierto en al menos uno de sus lados y este se utiliza para cargar mayores dimensiones que no se pueden cargar por la puerta pues, del contenedor, la puerta tradicional. El contenedor tank es un contenedor cisterna. Este sirve para transportar líquidos a granel. Es como un tipo de cisterna que contiene dentro una serie de vigas de acero cuyas dimensiones son equivalentes a las de un contenedor estándar. Y el iglú es un contenedor de medida variable y adaptable al fuselaje de los aviones. Listo, y seguimos con mi compañera Daniela. Dando continuidad, tenemos el grupaje o consolidación de carga. Consiste en agrupar en un mismo envío mercancías compatibles de diferentes cargadores y consignadas a una misma zona o destino. Este régimen es realizado por todos los medios de transporte, bien por los propios transportistas o bien por las empresas especializadas en este servicio, denominadas grupajistas o consolidadores de carga. La protección jurídico-económica de la mercancía. Esta se puede dividir en tres cosas, que es el riesgo, siniestro y daño. El riesgo, que es la posibilidad de un evento futuro que puede dañar el objeto seguro. El siniestro, que es la materialización del riesgo, y el daño, que es el perjuicio producido a consecuencia del siniestro. Esto tiene como una función es reponer al asegurado tras un siniestro o darle una compensación económica que atenúe los efectos del daño. Las personas que intervienen en el contrato del seguro es el tomador del seguro, que es el que contrata la póliza, y el beneficiario, que es aquel que tiene el derecho a recibir la indemnización. Como parte del seguro podría ser indemnizado con una franquicia, que es una limitación establecida a favor del asegurador, bien respecto a la cuantía de la indemnización o a la entidad del daño sufrido. O sobreprima, que es una prima adicional que se abona para cubrir riesgos que están en principio excluidos de cobertura. Existen tres tipos de póliza, que es la póliza sencilla o aislada, que solo cubre un envío, la póliza abierta o flotante, que cubre envíos sucesivos del asegurado, o la póliza combinada, que cubre envíos en diferentes medios de transporte. Los modos de transporte, operadores y documentación. Existen 4 vías posibles de transporte: la marítima, aérea, por ferrocarril y por carretera. En caso de pequeños envíos, se puede utilizar el correo internacional o los servicios urgentes de paquetería y mensajería. Tenemos también el transporte aéreo, que tiene la gran ventaja de la rapidez. Es una vía muy utilizada para llegar a mercados poco accesibles y para el transporte de productos perecederos o de gran valor en relación a su precio. Es el más caro de los medios en relación al peso y se utiliza frecuentemente para el transporte de muestras. Como ya lo mencioné, pues presenta sus ventajas, que es el ahorro de costes financieros de capital inmovilizado, la reducción del coste de embalaje y de seguro y menor riesgo de demoras y robos. Su utilización es relativamente sencilla y la logística es menos compleja que la del transporte marítimo. Es solamente como que se entrega la mercancía en la terminal de carga de la línea aérea con la que se ha reservado el espacio y ésta se encarga del transporte principal. Obviamente que el transporte aéreo está sometido a limitaciones
en cuanto a las dimensiones, tanto en tamaño como en peso, debido al tamaño de las puertas de acceso de los aviones y al peso máximo por superficie. Tenemos el transporte por carretera y transporte ferroviario. El transporte por carretera, bueno, el transporte internacional por carretera es poco complejo y muy accesible para cualquier exportador, pues permite llevar prácticamente cualquier tipo de producto de puerta a puerta de una forma relativamente rápida y económica. Y el transporte ferroviario, bueno, pues los envíos internacionales ferroviarios es adecuado para el envío de vagones completos a largas distancias. El transporte multimodal es aquel transporte que lo realiza un solo operador, que emite un documento único aunque empleando dos o más medios de transporte. Las ventajas del transporte multimodal son la reducción de los tiempos de manipulación en las operaciones de carga y descarga, disminución de los costes de transporte, al combinarlo con el sistema de transporte más adecuado, la disminución de los plazos de transporte al utilizar el sistema más rápido, la reducción de las inspecciones por un sistema de precinto que elimina controles aduaneros, la simplicidad en la documentación al utilizar un único documento, el seguimiento de la mercancía o trazabilidad y la reducción del número de robos y daños, favoreciendo la disminución de las primas de seguros. También tenemos el transporte transitario, que se trata del agente del cargador, exportador o importador en lo que se refiere a la elección del transporte, la contratación del mismo y toda la documentación necesaria. La empresa puede optar por ocuparse de estas gestiones o dejarlas en manos de un transitorio. Continuamos con el contrato de transporte y sus documentos. Los contratos de transporte y sus documentos son aquellos documentos, valga la redundancia, que tienen toda la logística, tienen todo plasmado, en donde si estos documentos contienen errores, el costo se incrementa considerablemente al originar la documentación. Es necesario tener un cuidado especial al rellenar la documentación porque errores frecuentes como las diferencias en cuanto a la descripción de la mercancía o casillas incompletas en las declaraciones de aduanas o la ausencia de instrucciones para disponer de la mercancía, etcétera, provocan retrasos y pérdidas económicas. Bueno, la documentación comercial es aquel documento básico, que es la factura comercial, y por tanto tiene que confeccionarse con el máximo detalle y precisión, como por ejemplo detalles completos sobre el medio de transporte, fecha y lugar de entrega de la mercancía, los detalles del contenido de los paquetes, peso y medidas, Incoterm y condiciones de pago. La documentación del transporte se refiere a la existencia de unos contratos con sus características propias, es decir, las obligaciones de las partes. En general, la responsabilidad del transportista empieza en el momento en que se hace cargo de la mercancía. La documentación del transporte marítimo primero dice el conocimiento del embarque, que es el documento que acredita el contrato de transporte por vía marítima para el caso de carga fraccionada. Lo elabora la compañía naviera, su agente naviero o el capitán del barco, y en él consta el haber recibido la carga a bordo del buque para ser transportada al puerto que se indica en el mismo documento. La póliza de fletamento se trata del contrato de transporte para el caso de cargas masivas. Recoge las responsabilidades y obligaciones del propietario del buque y del cargador respecto a la utilización del buque para efectuar el transporte. En el transporte terrestre es la carta de porte por carretera. Es al mismo tiempo el contrato y recibo de la mercancía. Sin embargo, a diferencia del conocimiento de embarque, no confiere la titularidad de la mercancía. Y la carta de porte por ferrocarril es casi con las similares funciones. En el caso del transporte aéreo, es el conocimiento de embarque aéreo que no confiere titularidad de la mercancía. La documentación administrativa es aquella que no es como tan específica o tan necesaria, pero sí es de interés para el exportador para obtener información previa que facilita las distintas entidades como por ejemplo las cámaras de comercio. Las Incoterms son una serie de términos utilizados frecuentemente en los contratos de compraventa internacional.
cuyo objetivo es establecer una serie de normas para la interpretación de los términos comerciales utilizados en las transacciones internacionales en relación a la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre compradores y vendedores. El ámbito de aplicación de estos términos se limita a los derechos y obligaciones de las partes en relación a un contrato de compraventa y, concretamente, en referencia a la entrega de las mercancías vendidas. Las grandes cuestiones que pretenden regular son el lugar exacto donde se produce la entrega de la mercancía, el momento en que se transmite el riesgo sobre la mercancía, la distribución de los costes de la operación y el reparto de los trámites documentales. Están clasificados en total, son 11 términos en 4 grupos. El grupo E, que son las salidas, el grupo F, que son sin pago del transporte principal, el grupo C, que son con pago del transporte principal, y llegada, que es el grupo D. Como clasificación tenemos el grupo E, que es EXW, que significa Ex-Works. Esta primera categoría está formada por un único término, en el que la principal responsabilidad del vendedor es dejar la mercancía a disposición del comprador en la fecha indicada y convenientemente embalada. En el grupo C están los que se agrupan, bueno, están todos aquellos términos en los que el vendedor se hace cargo del pago del transporte principal, mientras que el riesgo y la propiedad de la mercancía se transmiten en el momento de cargar la misma en el transporte principal. Las siglas CFR, Cost and Freight, es en donde el transporte principal lo paga el vendedor, pero el riesgo en ese tramo es del comprador. La CIF, Cost, Insurance and Freight, es que el transporte principal lo paga el vendedor, pero el riesgo en ese tramo es del comprador. Es igual. Pero el seguro de la mercancía lo paga el vendedor, que ha de poner al comprador como beneficiario. El término CPT, Carriage Paid To, se llama transporte pagado hasta. Igual, el transporte principal lo paga el vendedor, pero el riesgo en este tramo es del comprador. Se aconseja su utilización cuando el vendedor no nos puede garantizar que hará un buen seguro en el término CIP, que es Carriage and Insurance Paid To, que es transporte y seguro pagados hasta. El transporte principal y el seguro lo paga el vendedor, pero el riesgo es del comprador igual. Es importante que el comprador tenga claro que el seguro de la mercancía va a cargo del vendedor, pero que él asume el riesgo desde que la mercancía sale del país de origen cuando se entrega al transportista principal. A continuación tenemos el grupo D. En las primeras tenemos DAT, Delivered at Terminal, que es entregado en terminal, en donde la entrega de la mercancía se produce en el país de destino sin el despacho de importación en una terminal del puerto o aeropuerto. Terminal de transporte internacional en tren. Ojo, los costos de manipulación de la mercancía en la terminal de desvío van a cargo del comprador. Siglas de AP, que es entregado en lugar. La entrega se produce en cualquier lugar del país de destino, pero siempre sobre vehículo y sin el despacho de aduanas de importación. DDP, entregado con derechos pagos en. Allí la entrega se produce en cualquier lugar del país de destino, pero siempre sobre vehículo. Dentro del precio se incluyen los aranceles y los impuestos interiores. El FCA, que es el libre transportista, en donde el vendedor exportador termina sus obligaciones cuando entrega la mercancía al transportista, designado por el comprador importador en el punto o lugar fijado, momento en el que el comprador se hace cargo de todos los gastos, riesgos y posibles daños de la mercancía. Cabe resaltar que el grupo F se agrupan aquellos términos en los que el vendedor pone la mercancía a disposición del transportista que realizará el transporte principal,
Las formalidades aduaneras de exportación son llevadas a cabo por el vendedor. Las siglas FAS es donde la entrega se produce en el país de origen cuando el vendedor deja la mercancía en el muelle del puerto, ya que esta tiene como nombre libre al costado del buque. Las siglas FOB, que es libre a bordo. La entrega se produce en el país de origen cuando el vendedor deja la mercancía en la bodega del buque, cargada y estibada. Hay un cambio importante con respecto a la versión 2000, ya que ahora el riesgo no se transmite con la mercancía suspendida en la borda del buque. En la mayoría de los casos, al elegir un ICOTEM para una operación de compraventa internacional, no se tiene en cuenta una serie de criterios que proporcionan una mayor seguridad. En esta encontramos las modalidades como lo es el transporte aéreo, el cual es muy común por los bajos riesgos que debe asumir el comprador. En esto se utilizan términos como el CPT, el ICIP respecto al DAT y al DAP, que son mínimos. Estos términos ya los explicó mi compañera, entonces pues solamente los va a nombrar por sus iniciales. Para el transporte marítimo, el vendedor debe intentar no pactar nunca un ICOTEN FOB, ya que de este modo se haría cargo de todos los costes portuarios de la mercancía de un transporte que no ha elegido y del que no se conocen sus condiciones. Para las ventas nacionales o zonas de libre comercio, el mejor término es el EXW, donde el vendedor no es considerado como un exportador, ya que no existen formalidades aduaneras. La modalidad con mayor responsabilidad para el comprador es la PFCA, que se divide en dos: fábrica, cargas completas, en la cual el vendedor debe cargar la mercancía, transporte y después es responsabilidad del comprador; y la FCA terminal, en la cual son cargas, fracciones, el vendedor solo deberá entregar la mercancía en el lugar designado. La descarga de la mercancía y su posterior manipulación y consolidación de otro transporte van a cargo y riesgo del comprador. Y la modalidad con mayor responsabilidad del vendedor son términos como el CPT y el CIP, en la cual el vendedor debe definir un lugar de entrega lo más cerca posible del comprador, a poder ser en sus instalaciones. De esta manera, el transporte lo contrata y lo controla el vendedor, enviando entregas intermedias y aportando mayor seguridad a la operación. Otro criterio importante es la dimensión de la empresa. La dimensión y el volumen de carga influyen en la elección del término, dado que las empresas de gran tamaño tienen mayor poder de negociación frente a los operadores de transporte internacional. De este modo pueden conseguir mejores precios a nivel de transporte y seguro. Otro criterio es el riesgo para asumir, ya que se deben de tener en cuenta los riesgos que comportan para el vendedor y el comprador la elección de un ICOTEN determinado en relación con la propiedad de la mercancía. Un criterio importante es el concepto de marketing, dado que en la comercialización el marketing lleva inherente al espíritu de servicio. Hoy en día, debido al proceso de globalización, debe introducirse en los productos de valor añadido, y una buena forma de hacerlo es acercando los productos al comprador. Para los siguientes términos, pues voy a explicar dos palabras. Cuando se habla del término corto, es cuando el comprador es capaz de conseguir mejores fletes y el vendedor no tiene experiencia en la exportación. Y cuando hablamos de términos largos, se proporciona valor añadido al producto y se proporciona control sobre la operación al vendedor. Para el término control de la operación, existe una tendencia a pensar que la mejor forma para controlar una operación es compraventa internacional. De compraventa internacional es vender con un ICOT corto, intentando asegurar el cobro. De este modo, el vendedor no debe responsabilizarse del transporte y los riesgos que comparta. Sin embargo, la seguridad de la operación está en su control hasta el final. Para controlar el transporte debe utilizarse términos largos. País de destino. En algunos países de destino pueden existir dificultades de acceso, tanto en el ámbito de transporte como en el ámbito administrativo. En este tipo de países es recomendable utilizar términos cortos, ya que es mejor que sean las personas del propio país de destino las que se encarguen de gestionar el transporte. Para la forma de pago, es más habitual es el crédito documentario. Normalmente en los créditos documentarios no se utilizan términos largos.
como DAT, DAP, DDP. Los bancos que abren un crédito documentario quieren tener el control de la operación comercial. Este lo aseguran cuando se les consignan los documentos. Uno de los documentos necesarios para el despacho de importación, que es título de propiedad, es el conocimiento de embarque. Si este va consignado al banco, el propietario de la mercancía es el banco, hasta que éste ceda sus derechos al comprador real de la mercancía. Para la protección jurídica es importante especificar en el contrato de compraventa cuál es la ley aplicable en el caso de litigio y cuál es el tribunal competente. En caso de que en el contrato de compraventa no se especifique la normativa a aplicar ni el tribunal competente, debe buscarse una normativa internacional que las partes acepten. En este sentido, existe el Convenio de Viena, donde el lugar de entrega marca la normativa a aplicar. Dicho convenio solo se puede aplicar cuando uno de los dos países, sea el comprador o el del vendedor, ha suscrito el Convenio de Viena, y cuando existe un pacto expreso entre las partes donde se acuerda que se respetará el Convenio de Viena en caso de litigio. Para las comisiones, es un sistema mejor consiste en establecer una comisión fija a liquidar sobre el precio de referencia utilizado a nivel internacional. El término EXW, independientemente del ICONTEN con el que se haya cerrado la operación. Los seguros, en la mayoría de términos que conforman los ICONTEN, no existe la obligación para el vendedor ni para el comprador de contratar un seguro de la mercancía. Es importante que el comprador y el vendedor decidan libremente si desean contratar algún tipo de cobertura y qué cláusulas desean incluir. Para SIF y SIF, el vendedor está obligado a obtener un seguro con cobertura mínima a favor del comprador. Este seguro protege al asegurado frente a riesgos que compartan la pérdida o daño total de la mercancía, resultado de riesgos específicos, como por ejemplo un incendio, una explosión, una colisión. En cambio, no cubren los daños o pérdidas producidos durante la carga y distribución de la mercancía, ni las pérdidas resultados de robos. Estos son los únicos términos en los cuales aplica el seguro. Determinación del precio de exportación. El vendedor para determinar el precio oferta a los clientes en función del ICONTEN por parte del coste de fabricación y se van añadiendo los distintos conceptos de coste que le correspondan para el vendedor según establezca cada ICONTEN.